al eneatipo 3, dentro del eneagrama de la personalidad, le llaman el exitoso, el ejecutante, dependiendo del tipo del autor, ¿no? Entonces, en el punto 3 del eneagrama podemos ver claramente que las personas del eneatipo 3 lo que buscan es destacar, llamando a destacar a tener una necesidad vital de ser vistos, de ser valorados, de ser reconocidos. Es decir, las personas del punto 3, cuando se desconectaron de su parte más esencial, cuando desde niños empezaron a ser un poquito más, a desvincularse más de la figura materna y sobre todo a tener una necesidad de ver que ellos ya tenían que hacer cosas para sentirse queridos, pues adoptaron la estrategia de decir, bueno, yo cuando el niño, evidentemente, todo esto es inconsciente. Cuando era un bebé, el niño pues era nutrido, era el centro de atención, su mamá le cuidaba, su papá era, bueno, no tenía que hacer nada para recibir todas las atenciones. Nos vamos haciendo mayores y, bueno, pues ya empezamos a tener responsabilidades. Nuestros papás ya nos piden que no nos hagamos pipí, que tengamos que tener ciertas responsabilidades. Nos castigan si nos dañamos o si no respetamos las normas de la casa, si tratamos mal a nuestros hermanitos, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos, digamos que, a asumir nuestra individualidad. Y a partir de cuando empezamos a asumir nuestra individualidad, nos damos cuenta que hay que hacer cosas, que hay que hacer, pues, tomar acción o ganarnos, entre comillas, el amor de nuestros papás. Porque nuestros papás, que no son perfectos, como nosotros tampoco, y lo hacen lo mejor posible, pues tienen un sentido del humor, un ánimo, tienen muchas cosas que les hace, por supuesto, que hay días que están mejor y otros están peor. Y aunque ellos nos quieren amar de manera incondicional, pero pues probablemente es difícil para un papá querer incondicionalmente a sus hijos y a lo mejor pues le quiere más cuando se porta bien o cuando saca mejores notas. Entonces estos niños entienden que para ellos ser queridos, lo mejor que pueden hacer es tener éxito. Además, esto luego vamos a ver que también se produce por una minusvaloración que ellos tienen de sí mismos o perciben de los niños o de los padres del entorno, que luego lo vamos a ver. Entonces, nos quedamos que en el punto 3 está muy conectado con la parte del éxito, del destacar, del siento que mis papás me van a valorar mucho más si yo sobresalgo, si soy bueno. Esta idea se va haciendo cada vez más fija y cuando nos hacemos mayores es cuando más esta idea va a quedarse grabada en nuestro inconsciente. Entonces, el eneagrama de la personalidad, como digo, es una herramienta fantástica, pero tiene algún tipo por sí mismo, no es algo que nos ayude a saber realmente cuál es nuestro grado de conciencia, cuál es nuestro grado de madurez. En función de cuando la persona vea que se queda más atrapada por los mecanismos de defensa de su ego, por la fijación psicológica de distorsión de lo que es la realidad de sus cualidades esenciales, es para lo que realmente tiene uso el eneagrama. Entonces tendríamos que preguntarnos, primero, ¿qué herramientas individuales tiene la persona para lograr esos objetivos de adaptación psicológica? Es decir, si una persona del eneatipo 3 toda su vida va a buscar destacar y ser valorado y tener cierto reconocimiento y éxito, ¿qué herramientas tiene? ¿Cuál es su potencial? ¿Cuál es la cantidad de energía que dispone? ¿Cuál es el don que tiene? ¿Cuáles son los dones y talentos para hacer eso? ¿Lo va a hacer de manera adaptativa, de tal manera que a lo largo de la vida él va a llegar a controlar a su eneatipo? ¿O su eneatipo le va a caricaturizar y le va a convertir en una marioneta, en una persona sin control sobre esa pasión o esa pulsión? Porque no hace falta que lleguemos, trabajando con el eneagrama, a la iluminación.
pero sí que hace falta que por lo menos tengamos un desarrollo adaptativo de nuestra personalidad con el entorno, porque ya os digo que no hace falta ser Buda, ¿ok? Pero lo que sí que hace falta es tener, saber realmente cuáles son mis dificultades, mis patrones, minimizar esas conductas cuando yo entro en estrés para poder llevar dentro de las posibilidades lo mejor posible ese eneatipo que todos tenemos dentro. Y que sale, el eneatipo es, digamos, la parte más insana nuestra cuando estamos estresados. Cuando tenemos una vida más o menos ordenada y equilibrada, podemos llegar a reírnos de nuestro propio eneatipo. Y cuando nos pillamos que tenemos un traje del eneatipo que seamos y nos damos cuenta que estamos como sobreactuando demasiado, podemos incluso hasta reírnos de nosotros mismos, y ahí es cuando se produce realmente la liberación de la persona y la adaptación hacia los demás. Entonces, un termómetro bueno para ver es si somos capaces de reírnos de nosotros mismos. Por lo menos eso es mi opinión. Luego hay que ver pues, qué recursos tiene la persona y hasta qué punto tiene distorsionada la persona su autoimagen. Y luego, si la persona, a la hora de buscar el éxito, hay una creación de su personalidad basada más en su temperamento, o tiene que ver con una adaptación psicológica por el rol sistémico. Bueno, todas esas cosas lo podemos saber los morfopsicólogos cuando tenemos un cierto nivel. Y esto os aseguro que esto es como llegar a lo máximo o de lo máximo en comprensión de psicología de la personalidad. Una persona que solo sepa eneagrama va a poder tener un conocimiento muy potente del ser humano, pero cuando manejas el eneagrama y la morfopsicología, te aseguro que el grado de comprensión de uno mismo y de los demás puede llegar a un nivel de detalle que, bueno, pues os puede dar una seguridad, una tranquilidad, un nivel de empatía, de comprensión, de amor, de conexión, de liderazgo y de inteligencia social y relacional a la altura de muy pocas personas en esta vida, ¿ok? El resumen de todo esto es: vamos a ver si la persona es feliz o está desadaptada, porque independientemente de que la persona sea del eneatipo 3 o no, hay personas del eneatipo 3, como vamos a estudiar, que son muy felices y están adaptados, aunque se ve claramente que son 3, y hay otras personas que están dentro del punto 3 absolutamente desadaptados, son patológicos, y eso les va a llevar a no poder llegar a ser completamente felices, porque son un monigote en manos de sus conductas egoicas, ¿okay? Bueno, sabemos que el punto 3, la motivación, repito, es destacar, y lo que buscan es ser valorados y queridos. El miedo es, sobre todo, a fracasar, a no ser valorados. Y el arquetipo es tanto el del triunfador, el buscador de estatus o el ejecutante, según los autores. Como digo, las personas dentro del punto 3, que son más mentales, su tendencia va a ser más hacia la vanidad, y las emocionales hacia la mentira, hacia la ocultación. La cualidad esencial que tienen que conectar estas personas, si son más mentales, pueden llegar a lo que se llama en el eneagrama la esperanza. Y los que son más emocionales, la verdad. Son términos un poco como espirituales, filosóficos, que, bueno, pues el que quiera ya me puede preguntar y le explico más en profundidad sobre estos términos. Pero lo más importante, sobre todo, es entender que el punto 3, las personas del punto 3 buscan destacar. Y muchos diréis, entonces yo soy 3, porque yo también busco destacar. Es que todos tenemos algo de los 9 puntos. El tema es entender cuál es el punto que más nos hace perder el centro, el equilibrio. ¿Cuál es el punto de todos que nos lleva a tener una mayor dificultad de adaptación para el entorno, para nosotros mismos y para nuestras relaciones? Vale, quiero que os fijéis en estos ejemplos, ¿vale? Simplemente fijaros en estos ejemplos. No voy a decir nada y luego lo vamos a ver. Aquí tenemos a Rafa Nadal y aquí tenemos a Cristiano Ronaldo. Podéis hacer el ejercicio de, si queréis, tomar nota a nivel morfológico de cómo veis su rostro,
como es el marco, los receptores, bueno, los que sabéis un poco de morfopsicología, pues ya estáis un poco más preparados para hacer el análisis. Luego hablaremos sobre ello. Y también yo he puesto a Cristiano Ronaldo y a Rafa Nadal porque sé con absoluta certeza que sí que son eneatipos 3. Y luego tenemos Oprah Winfrey y a Jordan, y a Michael Jordan, que son eneatipos 3 también, con absoluta seguridad. ¿Ok? Hay muchísimos otros candidatos, pero vamos a hablar de los que seguro que son eneatipos 3. Si hubiese alguna persona que haya hecho el estudio durante meses o años de su propio eneatipo, luego me encantaría que pudiera participar. Y fijaros en el rostro de estas dos personas, porque tienen cosas en común. Igual a lo mejor no os habéis dado cuenta, pero ahora lo vamos a ir viendo. Lo más interesante, bajo mi punto de vista, es la formación de las estructuras psicológicas adaptativas de las personas cuando somos niños a querer ser aceptados y querer ser queridos dentro del entorno social, familiar y en el del colegio y en el de todos los entornos en el cual pues queremos ser queridos, ¿no? Porque al final, si algo tengo claro, es que todas las personas queremos ser queridos. Hay personas que lo hacen de una manera o lo muestran de una manera y otras personas lo muestran de otra. Pero al final todos buscamos el amor. Evidentemente, aquellas personas que desde niños han estado más alejados o han recibido menos ese amor son los que la conducta de la personalidad se hace más complicada, más psicopática o son niños que en la vida adulta van a tener carencias y conductas bastante complicadas. Entonces, en el punto 3 del eneatipo se va a formar la personalidad a través de una de estas dos heridas o complejos. El complejo de inferioridad y la herida de abandono, como muchos eneatipos de la tríada de la imagen, que como sabéis, estamos hablando del eneatipo 2, el eneatipo 3 y el eneatipo 4. ¿Ok? El complejo de inferioridad, la primera persona que habló de él fue el psicólogo Adler, que fue un psicólogo contemporáneo de Freud, que nos habló sobre todo de este complejo y que nos decía que los niños, sobre todo alrededor de la edad de los 6 años de edad, viven de manera muy dolorosa cuando se sienten inferiores a los demás niños en algún área. Y esto les genera una impotencia con relación al mundo de los adultos. Y por lo tanto ellos van a desarrollar una voluntad de compensación para sentirse poderosos o para sentirse válidos. Es decir, es una estrategia personal para controlar y superar su situación. Como las personas, ojo, que todos podemos tener complejo de inferioridad, todos. Estamos hablando del complejo de inferioridad en las personas del eneatipo 3. Unos van a elegir ser los primeros en todo, es decir, ser los destacar, ¿vale? Que es uno de los rasgos más característicos de los eneatipos 3. Otros niños van a seducir a los demás siendo encantadores, que esto tiene más que ver con el eneatipo 2 o incluso con el eneatipo 7. Y otros van a querer situarse en una situación de victimismo, pareciendo que no pueden, que están enfermos, para llamar la atención. Y que esto lo hacen muchos niños que luego van a desarrollar la máscara del eneatipo 4. ¿Ok? Entonces, este sentimiento de inferioridad, cuando nos hacemos adultos, va a ser un sentimiento, ¿ok? Pero este sentimiento se puede hacerle a la persona sufrir, es decir, convertirse en una persona acomplejada, ¿ok? O por el contrario, le puede llegar a estimular para convertirse en una persona de mucho éxito, una persona de tremendo reconocimiento. Y esto es lo que vamos a estudiar y que han hecho las 4 personas que hemos visto en las fotografías anteriores. ¿Ok? Es decir, yo tengo algún tipo de complejo, tengo algún tipo de dificultad, tengo un sentimiento de que no soy tan bueno en un área, luego veremos el por qué,
Y en vez de acomplejarme, como hay muchos niños que hacen, dicen, pues si yo no puedo destacar en esta área, voy a ser el mejor en esta otra área. Si veo que en el patio del colegio no soy bueno corriendo o jugando al baloncesto, me voy a convertir en el niño más listo de la clase y voy a ser una máquina en matemáticas o en lengua. También puede existir al revés. Es decir, como no soy una persona que esté sacando buenas notas, voy a convertirme en un crack en los deportes, por ejemplo, o en la comunicación, como la periodista esta, ¿okay? Que hemos visto antes. ¿Cuáles son los elementos morfológicos que estamos viendo en estas 4 personas? Bueno, pues en estas 4 personas, decir que en los E3, en los eneatipos 3 normalmente, se construye una autoimagen idealizada de uno mismo en el cual nosotros necesitamos sentirnos que vamos a ser los mejores. Pero en realidad, la persona del eneatipo 3 por dentro se siente pequeñito, tiene un yo emocional bastante pequeño, que se suele decir, un yo inmaduro, esa es la palabra que estaba buscando. Ahora veremos cómo se puede ver el yo inmaduro en morfopsicología. Ese yo inmaduro, hemos quedado que se puede o bien sufrir, que no es el caso de los E3, no hay ninguna persona que se haga E3 sufriendo su complejo, porque al E3 lo que le motiva es compensar esa dificultad que tiene para destacar y convertirse en una persona de éxito, en ser el mejor, en poder ser reconocido y ser valorado. ¿Ok? Y estas personas tienen, por un lado, ya digo, un yo emocional inmaduro, que se va a poder ver por una zona emocional pequeña. Esto se ve cuando la zona media, la zona de la nariz, de los pómulos y de las mejillas, es corta. Es decir, cuando el tabique de la nariz es muy corta. Cuanto más corto, el yo es más bajo. Además de ahí, la psicopatía comienza. La psicopatía la vamos a ver en personas que tienen una nariz muy corta. Cuanto más corta sea la nariz, la persona va a tener más dificultad para leer las emociones de los demás. También puede ser porque la zona emocional sea estrecha. Cuando la zona emocional es muy estrecha, el niño o la niña no ha tenido el suficiente reconocimiento y amor por parte de los padres. Por lo tanto, esto sí que ya es un problema incluso más grave que el tener una zona corta en altura, que sí que es un problema porque le va a hacer al niño o la niña sentirse de menos y va a querer compensar, pero cuando es una zona más estrecha, entonces la persona normalmente es que no ha vivido en un entorno lo suficientemente cálido, ¿ok? Y esto sí ya da a estructuras de personalidad más complejas. Eso sería por un lado, y luego por el otro lado, cuando la zona afectiva, es decir, la zona de pómulos, mejillas y nariz, está en repliegue o contenido. Esto lo estudiamos en profundidad en los cursos de morfopsicología, entrenándolo. Tenéis un montón de información que os puede servir de apoyo. Entonces, tanto los pómulos como las mejillas como la nariz van a ser pequeños o van a estar replegados. O puede que los agujeros de la nariz estén cerrados. O también que las aletas de la nariz, que siempre es un signo de que la persona vibra y de que está despierta y empática hacia las emociones de los demás, las tiene vibrantes. En muchas personas del eneatipo 3 esto no sucede, no en todas, pero en muchas sí que lo vamos a ver. El grado de desarrollo de la zona emocional nos va a hablar de la dificultad que va a tener la persona del eneatipo 3 para tener una vida plena o una vida complicada. Cuanto más bloqueos y más dificultades morfológicas podamos ver en el rostro de una persona que se identifique con el punto 3 del eneagrama, más dificultad va a tener esta persona para adaptarse y ser feliz. Sin embargo, si la zona emocional es rica o no tiene tantos bloqueos, esta persona, aunque sea 3 y busque la valoración, el reconocimiento,
lo va a poder hacer de una manera más adaptativa, sin tanto, digamos, de una manera menos drástica, de una manera más suave, de una manera, digamos que va a poder ser más feliz, para que nos entendamos. Ojo, fijaros las 4 personas que os he puesto antes, 4 personas de mucho éxito. Normalmente las personas que tienen mucho éxito en el punto 3 del eneagrama son personas que se han esforzado tanto en un área porque no eran felices. Y de hecho muchos de ellos no son felices. Cuando alguien sobrecompensa o compensa en un área tanto es porque no es feliz. Alguien que es feliz no se va al Everest a subir pisos, o sea, montañas de 8.000 metros. Alguien que es 100% feliz no se pone a ganar 25 Roland Garros o 300 anillos de baloncesto. Eso solamente lo hace la gente que, o sea, feliz. La felicidad es algo muy complejo, pero digamos que cuando una persona se siente satisfecha al 100%, no tiene más dificultades para salir de la zona de confort e ir a la zona de crecimiento. Lo entendemos, ¿no? Entonces, cuando una persona no se encuentra bien, la base de muchas veces de la conquista está en la búsqueda de un yo o de una vida mejor. Entonces, si estos niños no se sentían lo suficientemente bien cuando eran niños, desarrollaron una sobrecapacidad de luchar, de esforzarse, de ser mejores, de destacar, de conseguirlo todo, que es realmente admirable. Por lo tanto, tenemos que ver la psicología de la personalidad desde otro punto de vista. Y aquí está el mantra número 1 que yo digo, que os digo a todos mis estudiantes. La mayor de nuestras dificultades, el mayor de nuestros defectos, el mayor de nuestros complejos, se puede convertir en el motor de nuestra vida y en la cualidad esencial si lo sabemos interpretar. Y al revés, muchas veces lo que nos hace destacar, lo que nos hace ser queridos y valorados por los demás, probablemente es nuestra zona más vulnerable y en la cual tenemos que mirar más dentro. Normalmente estas personas lo que van a hacer es compensar esa zona emocional que tienen muchos bloqueos y van a destacar o bien en la parte mental o en la parte instintiva, porque son zonas o áreas donde van a tener zonas más grandes o con mayor riqueza y además que son más tónicas. Si no sabéis de lo que estoy hablando, pues nada, lo siento, tenéis que ir poco a poco aprendiendo todos estos conceptos que son difíciles, evidentemente, y que a base de ir una masterclass tras otra viendo todos los conceptos, pues iréis aprendiendo, ¿vale? No es algo sencillo, pero es algo que requiere de tiempo y energía, como os he dicho. También tenemos que una zona muy ancha, vamos a ver personas que tienen una zona ancha, lo cual siempre es signo de necesidad en lo afectivo, y que van a tener la nariz, que es el receptor de la comunicación, o bien cortito o bien la nariz estrecha. Eso siempre va a ser un punto de egocentrismo. Ojo, los eneatipos 2, 3, 4, 7 y 8 son los más egocéntricos. Pero hay personas egocéntricas de todos los eneatipos y hay personas de esos eneatipos que no son tan egocéntricos. Siempre que veamos una zona ancha, media, con una nariz corta o estrecha, la persona tiende al egocentrismo o al narcisismo. Y a lo mejor muchas o muchos de los que estáis viendo aquí, ahora ya os estáis mirando en el espejo para ver si vosotros cumplís. Pues que sepáis que muchos de las personas que estáis aquí vais a cumplir esto. No pasa nada, lo importante es darse cuenta y gestionar bien eso para, a partir del momento que nos damos cuenta, gestionarlo de una manera de lo más adaptativamente posible. ¿Okay? Muchas personas del eneatipo 3 son egocéntricas, por eso estoy poniendo este punto. Entonces, las personas del punto 3 no van a sufrir sus heridas ni sus complejos. Lo que hacen es compensar o sobrecompensar. Esto lo vamos a ver siempre en unas carnosidades o bien muy planas con poca carnosidad, lo que se llama en morfopsicología un modelado plano, o muy abollado, muy abrupto, ¿vale? Que es personas que a base de radicalidad, de pasión, van a ponerse manos a la obra para conseguir
aquello que ellos desean, aquello que ellos sienten, aquello que les motiva, aquello que les arde por dentro. ¿Veis que Nadal, Cristiano, Oprah y Michael tienen la nariz corta? Muy corta, la zona emocional corta. Fijaros, Nadal aquí muy corta, le ha crecido bastante a Nadal en los últimos años. Aquí era más jovencito, Cristiano, la sigue teniendo corta y levantada, sino un poco de dependencia emocional. Nadal también. Nadal tiene los pómulos muy anchos. Nadal es egocéntrico, muy egocéntrico, aunque en público no da esta sensación, porque lo tiene muy trabajado a nivel mental. Pero Nadal, de base, es una persona egocéntrica y que es una persona que le queremos todos. Para mí es la persona probablemente que más admiro en el mundo, Nadal, y sin embargo me veo en la disposición de poder decir eso, porque a nivel inconsciente probablemente él no lo sepa, pero ese egocentrismo es lo que le ha llevado a él a querer ser el mejor, junto con esa nariz corta que le lleva a... esa nariz corta nos informa de que cuando era niño tenía un complejo de inferioridad, se sentía menos que los demás. Entonces él quiso destacar. ¿En qué? ¿Cuál es la zona más grande? La instintiva. En la zona más grande, con más tono y con menos bloqueos. Entonces, en el aspecto físico es una bestia. Tiene un cuello grande y ancho y tremendamente fuerte, que le da un soporte para conseguir lo que quiere a nivel físico. Igual que Cristiano Ronaldo. ¿Qué le pasa a la zona media de Cristiano Ronaldo? Tiene las mejillas muy hundidas, contenidas. Eso es un bloqueo muy fuerte. Le hace no vivir la afectividad con naturalidad. Además, la nariz está un poco levantada y la nariz es corta. El modelado de la cara es entre plano y abollado. Nos está informando de una desadaptación. Por eso Cristiano Ronaldo es tan radical en sus planteamientos, en su forma de vivir. Sin embargo, es un genio también futbolísticamente. Ese sentido del yo un poco carente le ha hecho destacar. Y en Michael Jordan, pues vemos exactamente igual. Estos dos tienen mayor carnosidad, por lo tanto, quizás con el paso del tiempo se han hecho menos estrés. Probablemente cuando uno se relaja en la vida pierde tono en la cara, gana grasa. El ganar grasa nos hace menos combativos, nos hace ser más conformistas. Somos más conformistas cuando nos sentimos mejor, pero sabemos que cuanto más conformistas seamos, menos vamos a luchar y menos vamos a... Es que es así, las personas cuando se hacen mayores dejan de ser tan luchadores, se hacen más conformistas y se hacen menos radicales. ¿Cuándo hay que ser radical? ¿Cuándo la gente es radical? En la adolescencia, al principio de la niñez, cuando arriesgan. Luego es muy difícil, ¿no? Hay gente que sí, porque vamos a ver gente con el modelado plano o abollado con 50, 60 o 70 años. Muchos actores, por ejemplo, que no dejan de actuar y tienen esos modelados porque les apasiona. Pero no es el caso, por ejemplo, ya de Michael Jordan o de esta chica. Pero los dos tienen la nariz muy corta, muy corta. Es verdad que la tienen muy carnosa y muy tónica, por lo tanto hay una muy fuerte implicación emocional hacia los demás y hay una mayor adaptación. Pero todavía se quedó instaurado un yo emocional inmaduro, que probablemente lo van a tener que lidiar con ello toda la vida. ¿Y qué les hace el querer ser mejores en otros áreas? Bueno, os estaba diciendo que teníamos también la herida del abandono. La herida del abandono tiene que ver con el miedo a no ser querido. En algunos casos, muchos niños queremos agradar para seducir a través de los logros, ¿no? Esto lo vamos a ver en morfopsicología en receptores en proyección. Habría que mirar fotos de perfil para ver si en el caso de estas personas del eneatipo 3 o de otras tienen los receptores en proyección. Esto lo hablamos más en profundidad en los cursos de eneagrama del rostro y en los cursos de morfopsicología, ¿ok? En niveles más avanzados. Además, las personas del punto 3, del eneatipo 3, suelen ser personas con un marco o bien de tipo medio o de tipo expandidos. Si el marco es más replegado, la energía disponible es menor y por lo tanto va a tener más dificultad para materializar sus objetivos y sus proyectos. Y esto le puede generar una frustración.
Para todas las personas del eneatipo 3 que me estéis escuchando o viendo en este momento, deciros que podéis vivir de manera completamente adaptativa, pero sí que es verdad que la energía y la capacidad de realización, sobre todo si tenéis una zona instintiva más estrecha, va a ser menor. Como personas del eneatipo 3, normalmente queréis siempre llevar vuestros proyectos en marcha, porque es la manera que vosotros sentís que os podéis ganar el sentiros tranquilos. Ya he cumplido, he hecho las cosas, el hacer. Las personas del eneatipo 3 están en el hacer. Entonces, cuando tienen una zona instintiva pequeña, que hay personas del eneatipo 3 que tienen una zona instintiva pequeña, eso les puede generar frustración, más que cuando el marco es más grande o más, de tipo medio o de tipo expandido. Pero, por supuesto, siempre hay que ver los bloqueos y la armonía general del rostro. Entonces, David, ¿cómo podemos ver si una persona del eneatipo 3 está sano o está más insano? Siempre la armonía del rostro. Cuando vemos un rostro armónico, ¿qué es un rostro armónico? Un rostro armónico es un rostro que cuando alguien que no sabe nada de morfopsicología lo ve, dice, no me da mal rollo, o sea, le veo una coherencia, le veo como que hay una estructura que me transmite serenidad, empatía, cercanía. Sin embargo, cuando vemos rostros muy asimétricos, con asimetrías muy grandes o con zonas muy grandes, con otras zonas muy pequeñas o modelados un poco abruptos, eso puede generar como, esta persona tiene una cara un poco complicada. Esas personas pueden llegar a ser genios, de hecho muchos son genios, pero a nivel de adaptación a una vida completa en todas las áreas de su vida, que se sientan bien, les va a costar. Os quiero poner, por ejemplo, este ejemplo. Uno de los aspectos importantes del punto 3 es que a las personas del eneatipo 3 le llaman el camaleón, porque muchas veces ofrecen una cara en el trabajo, digamos, como muy amable, y luego a lo mejor en casa una cara más diferente, ¿no? Como que la gente no les conoce hasta que no les conocen en casa, ¿no? Hasta que su esposa o su esposo dicen, ostras, ¿cómo esta persona puede cambiar tanto, ¿no? Eso lo vamos a ver trazando un eje vertical en el medio de la cara. Quiero que veamos esta foto de Harrison Ford. ¿La veis? Quiero que os fijéis en mi cara izquierda, en esta de aquí abajo, que es la cara... aquí me he equivocado. Esto sería la cara íntima y la cara social. La parte esta derecha, esta sería la cara social. ¿Veis cómo que está relajado, contento, feliz? Y veis la cara íntima, la otra en mi cara. Si cogiésemos una app de estas que hay ahora y le duplicásemos la cara, tendríamos dos caras completamente diferentes. Las dos caras derechas nos darían un rostro sonriente y las dos caras izquierdas un señor bastante enfadado con el mundo. ¿Lo veis? Pues esto es una cosa muy del eneatipo 3. David, conozco a mi mamá o a mi papá o tengo un amigo que tiene la cara igual y no es eneatipo 3, por supuesto. Esto es lo que estudiamos en morfopsicología. En morfopsicología estudiamos la individualidad y podéis estudiar por completo cómo son las personas, independientemente del eneatipo. Yo lo que os estoy ayudando a las personas que estudiáis eneagrama es a que tengáis una visión más concreta de qué tipos de personas dentro del eneatipo 3 os estáis encontrando. Si estas personas están bien adaptadas o están mal adaptadas. Evidentemente, el señor Ford, otro de mis grandes actores que ha sido héroe para muchos adolescentes cuando éramos adolescentes de mi edad, pues este señor tiene un problema actualmente muy importante. ¿Por qué? Porque no está bien este señor. Además, yo he leído, tiene muchos problemas de dinero, de historias. Bueno, pues este señor, que no sé si es eneatipo 3, le he puesto como ejemplo. Ojo, que a lo mejor este chico no es eneatipo 3. Lo que tenemos claro es que este chico tiene una asimetría enorme que nos da dos semicaras derechas de una manera y dos semicaras izquierdas. Además, se ve que este hombre ha sufrido mucho, tiene los pliegues nasogenianos muy marcados y se le están empezando a marcar también en la zona de la boca.
¿ok? Es signo ya de fuertes frustraciones, el señor Ford. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos más de eneatipos 3 en esta página que quiero compartir. Bueno, no sabemos si está, yo solamente voy a hablar de los que yo crea que son eneatipos 3. A los que no conozco, no. Por ejemplo, Sharon Stone sí me da que es un eneatipo 3 y tiene unos pómulos grandes, una nariz pequeña. Estamos hablando de narcisismo, aunque es posible que esté operada. Michael Jordan, el que hemos visto antes, además de la nariz corta, como hablábamos antes, tiene la nariz y la boca muy proyectadas, que eso es siempre signo de una herida de abandono bastante fuerte, cuando esos dos receptores están proyectados. Estamos hablando por ejemplo, a ver, Arnold Schwarzenegger, una nariz bastante estrecha, con una retracción lateral-nasal fuerte. Por lo tanto, ahí estamos hablando de problemas emocionales, bloqueos, que probablemente le han hecho a él luego destacar en otras áreas. Aquí tenemos otro con la nariz muy corta. Ben Affleck igual. Tom Cruise con la nariz muy estrecha. David Copperfield con la nariz muy estrecha. Y del resto no voy a hablar porque no sé si son eneatipos 3. No les conozco bien su vida. Fernando Alonso, que sí que me da a mí que es eneatipo 3, tiene la nariz muy estrecha y las mejillas muy, muy hundidas. Y Julio Iglesias, suponiendo que sea un eneatipo 3, que podría ser, tiene la nariz muy corta. En Pedro Sánchez lo que observaríamos es que tiene dos semicaras, por ejemplo, muy diferentes. Le pasaría un poco como a Harrison, ¿ok? Del resto tampoco voy a hablar porque tampoco tengo claro que sean personas del eneatipo 3. Ahora lo ideal sería que si vosotros conocéis a gente del eneatipo 3 que estén bien tipificados, si queréis, me levantáis la mano y me comentáis si les veis con alguno de estos rasgos. Ojo, las personas que no tengan estos rasgos tendrán más facilidad para tener, una adaptación mayor en su vida. También es verdad que cuanto menor es el complejo de inferioridad en una persona, más difícil le va a ser un supercampeón. Quiero que entendáis esto, que las personas que son supercampeones lo son porque se sentían de menos. ¿Quiénes son los que se levantan a las 5 de la mañana, se meten en hielo, hacen 300.000 abdominales y luego corren 15 kilómetros? Una persona con 3 hijos comiendo paella y que siente que su vida está muy bien con la vida que tiene, no. Ojo, que muchas de las personas que se dejan, y hablaremos de otros eneatipos, lo que les pasa es que el complejo lo sufren, alguno de los complejos. Esto lo vemos en detenimiento en un programa, en un curso que tenemos de heridas y de complejos en el rostro, que es un programa de la leche, que tengo ya, que ya se lo he dado a algunos alumnos, y que si alguno de vosotros en algún momento quiere entrar, que me lo pida y le digo yo cómo puedo acceder a esta información, que es brutal. O sea, es verdad que es una información de mucho valor y que no está hecha para todo el mundo, porque hay que tener un grado de comprensión de la psicología de la personalidad alto para poder entender todas estas cosas.